Hola chicos, bienvenidos todos a una nueva Tecni Reacción. El último concierto que ha dado en Querétaro Pepe Aguilar junto a su familia ha sido un auténtico éxito y así lo cuentan los expertos en espectáculos. Pero por supuesto, una vez más el concierto está envuelto en polémicas y esto no es nada nuevo para la familia Aguilar, que ya están acostumbrados a todo el revuelo que causa su apellido en las redes sociales. Tal es así que en un momento de la noche Pepe Aguilar detiene una canción para decir esto. Para que me sigan creyendo en las redes sociales. Síganle creyendo a esos c******. Y en cierta parte tiene un poco de razón, porque a veces a las redes sociales se les va un poquito la mano cuando se trata de juzgar a una persona de manera completamente hiriente. Pero esto no es lo que voy a analizar hoy. Lo que voy a analizar hoy es lo que ha pasado cuando los fans de la cantante Selena se echan encima de Ángela Aguilar por las notas finales de la canción Como la Flor. Porque aparentemente Ángela hizo una modificación del final de la canción muy a su manera. Y según dicen las redes sociales, ese final no estuvo nada, pero nada bien. Vamos a ver si esta afirmación es correcta. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos poquito a poquito analizando, que va a ser la primera vez que lo escucho, así que me enteraré junto con vosotros de esto, ¿eh? Venga, va. Lo primerito que podemos decir es que no está tomando la melodía principal, sino que está haciendo una armonía. Ya sabemos que a Ángela le gusta mucho cantar por arriba. Ya sabemos que a Ángela le gusta mucho lucir sus agudos, o ella considera que su voz suena mejor de repente a finales de la cuarta octava o parte de la quinta octava. Ella lo considera de esta manera, ¿no? ¿Ves? Por el momento, lo único que les puedo decir es, en vez de cantar la melodía principal, pues se ha dedicado a cantar la armonía que se supone que le hacen los coros a la melodía principal. Los mensajes que me han dejado eran incendiarios, no, lo siguiente a incendiario. Pero bueno, de momento no hay nada. Aquí noto una cosa extraña corporalmente hablando. Fíjate que viene cantando normal, viene cantando dentro de todo distendida, bailando un poquito, centrada en el escenario. Inclusive, pues pide a la gente que cante con ella el ay. Fíjate, lo vamos a volver a ver. El momento que me llama la atención es una cosa que hace con los hombros justo al finalizar este trozo. Vamos a verlo. Se marchitó. Sería la melodía principal, ¿no? Pide. Vuelve a pedir aquí. ¿Todo bien hasta ahora? Y aquí. Ahí, lo has visto, ¿no? El gesto que hace. Hace como me estoy preparando para algo. Estos son movimientos corporales que ella necesita como sacar un poquito más de tensión del cuerpo. Se prepara en una postura para hacer algo que vamos a ver qué es lo que va a hacer, pero evidentemente hay un signo que dice que se está preparando corporalmente para hacer algo diferente. Y aquí es donde va a venir el tema, seguro. Mira, ¿ves? Sí, evidentemente está haciendo un final diferente. Fíjate que la vocal, el ay, generalmente ella la hace más abierta, más proyectada. Y si te fijas en este ay, lo que hace es utilizar pues la boca vertical con una O escondida detrás, como generalmente se utiliza cuando estudian otra colocación como más operística de la voz, que colocan esa A redondeada, muy redondeada. Fíjate cómo cambia el sonido. Es como si dijera ¡ay! Y ahí lo abre. La primera A suena más como si fuera una O más que una A. Fíjate esto. Abre el sonido. ¡Bye! Aquí, chicos, hay problemas. Ya simplemente con escuchar estos 3 segundos de comienzo de lo que va a ser un rank que va a estar mal colocado. Y eso es lo que hace hervir a la gente de repente, ¿no? Un cambio drástico en el final de la canción. Yo supongo que ella ha hecho esto en aras de no parecerse a la cantante original del tema o llevar, digamos, la canción a su terreno. Otra cosa es que a veces menos es más.
Y eso lo tengo yo como premisa en mi vida, en todo mi ser y en todos mis alumnos. Que tú pongas un run donde no le va un run o que tú pongas un riff donde no le va un riff, te arruina una canción. Esto puede ser que es lo que haya pasado con esta interpretación, con este final, no con la interpretación, con un final. Y un final mal hecho te arruina todo lo que has hecho anteriormente. Y este short está rulando por todos lados. Se ha viralizado por TikTok y obviamente se va a viralizar también en YouTube. Todo esto es una opinión mía personal que no tiene por qué ser la tuya y te lo voy a respetar, como también me gustaría que me respetes mis opiniones. Y ya que estoy hablando, lo voy a hablar todo. La familia Aguilar no me está pagando a mí por dar mi opinión, ni ningún otro artista que haya aparecido en este canal ha tenido que pagar para aparecer en el canal. Y digo esto porque, como dice Pepe Aguilar, a las redes sociales no hay que hacerle caso en muchísimas cosas, como por ejemplo la cantidad de mensajes destructivos, llenos de hate y llenos de desinformación que he recibido aquí esta servidora con algunos de los vídeos sobre la familia Aguilar en concreto. Son personas que tienen mucho interés por parte de la audiencia en el canal. Y mientras un tema tenga interés en el canal y la gente lo vea, mi deber como creadora de contenido es trabajar en todo aquello que la gente quiere ver. Dicho esto, sigo con el análisis. Empezando por decir que el belting está muy mal colocado aquí. Aquí puedes escuchar una laringe que está tremendamente alta y una constricción. Es un sí, pero ella está como sobreafinando la nota. No solamente está proyectando mal el sonido, sino que está sobreafinando. Está por encima del tono que le corresponde. Está completamente mal desde que comenzó el run hasta que terminó. Se ha quedado sin notas al final cuando el run tiene muchas más notas de las que ella pudo dar. ¿Por qué? Tiene la laringe tan dura después de haber hecho esa nota aguda que está completamente fuera de control. Esa nota aguda está fuera de control. Ha querido hacer un run en notas que son un poquito más graves, pero le ha faltado la mitad de las notas. Ella quiso hacer... Faltan notas. Este tipo de runs en esa melodía en concreto no le van. Menos es más. Muy malo. Muy malo. Se marcó un Cristina Aguilera en algo que no le va. Cuando lo hace bien, lo voy a decir, pero cuando lo hace mal, también lo voy a decir, que después me dicen que no digo las cosas que hacen mal. Tiene partes de su voz que a mí me gustan mucho y luego tiene otras partes de su voz que siento que le falta trabajar muy mucho. Fíjate la segunda parte. Se mete en un do sostenido aquí, pero igualmente la tonalidad está extraña. Y termina completamente sobreafinada. Ha perdido la tonalidad que le toca. Está todo el rato hacia arriba, sobreafinando. Mira. No. Vamos a volver a escucharlo. No. Fuera. A veces cuando uno intenta demostrar para que la gente diga, ¡guau, qué buena es, qué voz tiene! Cuando tú realmente no estás preparada para hacer determinadas modulaciones, determinadas inflexiones vocales, no es bueno que los hagas, porque lo más probable es que no te salgan bien. Está mal encarado de entrada. Y no pasa nada porque yo diga en este momento que este run está mal hecho. A mi modo de ver, las personas que la quieren de verdad le deberían decir hasta aquí. Le deberían decir, esto no funciona, esto lo tienes que volver a
revisar, esto tienes que volver a hacerlo y volver a trabajarlo con una coach vocal. Yo supongo que ella no habrá dejado de estudiar y que seguirá haciendo coaching. Hay cosas que por supuesto necesitan mejorar. Sí, por supuesto, comprendo el malestar de la gente con respecto al cambio, digamos, de la melodía. Aunque lo haya hecho bien, la gente siempre se va a quejar porque se trata del personaje que es. Lo que tampoco me parece es que se esté atacando a esta persona por cosas que no son sobre la técnica vocal. Este canal se dedica a hablar de técnica vocal y lo que voy a poner en juego es lo que ha hecho arriba del escenario. Cada uno sabe con quién hace su vida, chicos. Aquí lo que voy a hablar yo siempre es técnica vocal. Por lo tanto, aquí sí puedo confirmar fehacientemente que el arreglo vocal que utilizó Ángel Aguilar para el final de Como la Flor está muy mal hecho. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios. Te leo.